Muy bien, primero vamos a iniciar comentándoles qué van a aprender el día de hoy. Hoy con este tema el propósito es iniciar, dar los factores más importantes para poder más adelante saber nombrar o hallar la fórmula de un compuesto. Entonces, cuando a veces pues se les pide al alumno, cuando ya está en academia, ya acabó su colegio, y les pido a ver, lee este problema y empiezan a leer, pues dice, pues los hidróxidos son sustancias cáusticas, tal como por ejemplo el NaOH, me dice. Cuando, así lo menciona, el texto lo menciona así, y ellos pues lo tienen que leer tal cual se escribe, NaOH. Pero en realidad esto no es el nombre correcto. El nombre correcto, pues, es hidróxido de sodio. Entonces, nosotros vamos a aprender en estos capítulos a determinar cuál es la sustancia y cuál es la forma, la fórmula y el nombre de estas. Ya para eso, más adelante, ya tú no vas a llamarle a esta molécula CO2. Ahora ya más adelante le vas a llamar de repente dióxido de carbono o anhidrido carbónico u otras, o las formas que se pidan. Entonces, hoy vamos a aprender a dar nombres, bueno, todavía no vamos a aprender a dar nombres, pero sí vamos a ver un parámetro muy importante, un número muy importante, que todos los elementos van a tener este número. Es una carga en realidad. Tiene signo positivo, negativo, aunque también puede ser cero. Y esta carga ya me va a permitir más adelante, a partir de esta carga, saber qué nombre se le asocia. Hoy vamos a aprender a establecer lo que llamamos el estado de oxidación. Si hay preguntas, háganlo. Cada vez que no entienda, profesor, repita para poder la clase de hoy estar, que esté claro. Estado de oxidación. En los problemas de repente también puede venir con el nombre de número de oxidación. Entonces es lo mismo, ¿ya? Estado o número de oxidación. ¿Por qué número de oxidación? Porque es un número, pero con signo. Un número con signo, es decir, una carga. A ver, para establecer el estado de oxidación, vamos a ponerle aquí símbolo EO. Cada vez que vean EO en el curso, significa estado de oxidación. Entonces, como les decía, vamos a ver la definición. Vamos a definirla de esta manera. Vamos a decir que es una carga. Esta carga puede ser real, es decir, en realidad el elemento tiene ya la carga, o puede ser una aparente, es decir, nosotros le damos una carga, le damos un valor al elemento. Y ahorita vamos a ver cómo le damos ese valor. Es una carga real o aparente que pues tiene un elemento, que presenta un elemento al momento de combinarse. Pues cuando ya forma un compuesto, ahí va a tener una carga, ¿sí? ¿Entiende? Es una carga, es decir, puede ser positivo o negativo, puede ser real del elemento, es verdadero, es su carga, o aparente, nosotros le vamos a generar un signo, un más 2, un menos 2, un más 3, un menos 1, le vamos a asociar una carga que va a tener el elemento dentro del compuesto, es decir, al reaccionar, al formar una determinada molécula, un determinado compuesto. Muy bien. Hoy vamos a aprender entonces a hallar ese parámetro. ¿Cómo lo vamos a aprender? Para eso llegan las reglas. Hay reglas que debemos seguir para, o guiarnos para determinar justamente este estado de oxidación. Y empezamos. La primera regla. ¿Qué me dice la primera regla? Que si hay un elemento solo, está solo de un solo tipo de elemento, entonces lo que me dice la regla es que el estado de oxidación, ese número, es igual a cero. ¿Sí? Esa es la primera regla. Es decir, que si yo veo un elemento químico, por ejemplo, ahí me van a ayudar a ver quién está apagado la cámara. Morillo me va a ayudar con un elemento químico Morillo Zamora. Cualquiera. Un elemento químico. Por ejemplo, un elemento químico, el tungsteno. Otro elemento químico Morillo Zamora.
Otro elemento químico que te ayudo, el mercurio. Otro elemento químico que conoces. ¿Sí? O ya no conoce. O no está presente de repente. No se olviden que tienen que activar la cámara. Magnesio, por ejemplo. César nos está ayudando con magnesio. Entonces, ¿qué sucede si en un problema nos dan el Mg? Solito, ¿sí? Entonces, yo sé que su estado de oxidación va a ser cero. Ah, está solo. Ah, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nos dan el elemento azufre, pero debajo del azufre hay 8? Significa que hay una estructura, vamos a llamarle octaédrica. Ajá, potasio, por ejemplo, ¿no? Potasio es otro elemento químico que viene solo, porque son metales tan solos. Entonces, pero los no metales a veces vienen de grupos, vienen de A8. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno en realidad viene de A2 o a veces de A3, formando el ozono. El rubidio, por ejemplo, es otro metal, entonces viene solo también el rubidio. Muy bien, hasta ahí. Entonces, cada vez que yo vea un elemento químico, cero. Un elemento químico, cero. Su estado de oxidación ya es cero. Pero, ¿qué pasa cuando hay varios átomos del mismo elemento? También vale cero. ¿Por qué? Porque es un solo elemento. Cuando el elemento está solo, un solo tipo, es cero. Profe, acá hay dos, cero. Profe, pero ahora aumentó uno, cero. Porque solamente son oxígenos. Entonces ya sabe, cada vez que se presente un elemento químico sólido, eso vale cero. Su estado de oxidación, que es una carga, vale cero. Y ahorita vamos a ver cómo vienen los problemas. Pero antes vamos a analizar justamente las reglas. Ahora, la segunda regla está dividida en dos y considero que es la más importante, que ustedes la tienen que memorizar, ustedes la tienen que aprender. Y esta va a ser aprenderse el estado de oxidación del hidrógeno. Vamos a poner EO de la H, que es el hidrógeno, ustedes saben. Y si no, pues ya les presento. Ahí está H. Hidrógeno, alumnos, alumnos H, ya están presentados. Ahí está. El estado de oxidación del hidrógeno casi siempre, generalmente, en la mayoría de casos, es más uno. Entonces eso tienen que aprenderse. El estado de oxidación del hidrógeno es más uno. El estado de oxidación del oxígeno dentro de un compuesto, porque acá el oxígeno estaba solo vale cero, pero ¿qué pasa dentro de una molécula, dentro de un compuesto? Ahí su estado de oxidación casi siempre, normalmente, en la mayoría de casos es -2, ¿ya? Recuerden que es -2. Estos dos son fundamentales para que así puedan determinar pues el estado de oxidación de otros elementos químicos que van a acompañar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Hay excepciones, sí. Hay una excepción donde el hidrógeno actúa con -1. Hay una excepción donde el oxígeno actúa con +2. Por ejemplo, con el flúor actúa con +2. O -1. Pero en la mayoría de casos vamos a trabajar con esto y le pongo check porque es lo que van a aprenderse. ¿Ya? Van a aprenderse esos dos. Ahorita los voy a ir preguntando. Si hay preguntas, me avisan, ¿no? Y con esto vamos a cerrar esta parte de las reglas. No son todas, pero vamos a ver los ejemplos. En el 3 nos dice que ya si tengo un compuesto. ¿Qué pasa si tengo todo un compuesto? ¿Cómo hallo o a qué es igual el estado de oxidación? Bueno, en un compuesto ya es un grupo de varios tipos de elementos químicos. ¿Y qué crees? Pues también vale cero. Pero aquí lo que hacemos es sumar los estados de oxidación de cada elemento para que al final dé cero. ¿Sí? A ver, vamos a empezar con los ejercicios, ¿ya? Ahora sí vas a entender mejor en qué o cómo se utilizan las fórmulas. Empezamos con una de las moléculas más conocidas. ¿O alguien de ustedes conoce alguna molécula? ¿Nadie? Una molécula, un grupo de átomos que forman una estructura ya definida, una composición definida. Bueno, entonces, en todo caso, si ustedes no se acuerdan, yo voy a dar un ejemplo. El agua. Ahí está. El agua ya son dos elementos químicos diferentes, hidrógenos y oxígenos. Ahora vamos a hacer
Vamos a ver si cumple esta regla. Dice que el estado de oxidación total del compuesto va a dar cero. En este caso, la molécula del agua tiene que dar cero. Entonces vamos a ver si podemos preguntar a alguien que esté desactivado también su cámara. Antonella Santos, ¿me podrías decir cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Que ya está ahí, ya está en la regla número Más 2. uno. Muy bien, Antonella, exacto. Y eso lo voy colocando arribita, mira, del hidrógeno. Muy bien, Antonella. Más uno. Ahora vamos a preguntar a alguien más que también está desactivado su cámara. Erika, buenos días. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Te acuerdas, Erika? -2. -2, muy bien. Eso es la regla número 2, que esto es lo que vamos a utilizar casi siempre. Muy bien, Erika. Y ahora, a continuación, hallamos la suma, porque al final tiene que dar cero, a ver si da cero, porque si no, el profesor me está engañando. Bueno, en este caso no. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a sumar. El caso del hidrógeno es +1, pero sucede que acá hay dos hidrógenos. Entonces sería más uno, porque hay dos H's. +1 más uno. O también podría ser +1 por 2. Eso me sale +2. Y luego la del oxígeno. Pero oxígeno hay uno. No se ve, pero hay uno, créeme. Entonces, si es -2, hay un solo, entonces solo hay -2. O -2 por 1, -2. Y ya no hay más, porque acá hay +1 por 2, +2. -2 por 1, más -2. Y al final 2, tengo 2 y le quito 2, me da 0, ¿no es cierto? Justamente la regla que aparece aquí, la regla número 3, me decía que al final todo el compuesto, la sumatoria de estado de oxidación me va a dar 0. Y así es lo que cumple. Ahora, ¿qué sucede? Eso es del agua, porque el agua ya sabíamos que hay hidrógeno y oxígeno y lo sumaba. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en un compuesto se tiene no solo hidrógenos y oxígenos, sino se tiene otros elementos? Por ejemplo, este de aquí, ahí está, el H2SO4. ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, no, por ahora todavía no se le va a pedir eso. Ahora, H2SO4 es un ácido. Este se llama ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico tiene tres elementos químicos diferentes. Tiene hidrógenos, mira las H's. Tiene azufres, mira la S. Y tiene oxígenos, mira la O, el gordito, ahí está. Ahora, vamos a pedir, pues, que recordemos. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? A ver, Zamora. Zamora Espinosa. ¿Cuál era el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Se acuerda? Por acá está en la regla número 2. Acá está, la H. ¿Sí? ¿Cuál era el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Sí? A ver, a Dairon, le estaba preguntando a Dairon. Ajá, muy bien, Jean-Louis ya nos respondió. Y Guamán también. Muy bien, César. Entonces, el del hidrógeno es +1, eso sí recuerden, ¿ah? Recuerden, del hidrógeno +1. Del azufre no sé, pues porque no sé, X le pongo. La del oxígeno sí sé, recuerden, solo sé dos, del hidrógeno y del oxígeno, y con eso basta. Ahora del oxígeno, ¿cuánto vale? A ver, vamos a preguntar a otro alumno. Chumbes, Rivera, ¿cuánto vale del oxígeno? Buenos días. -2. -2, muy bien eso, correcto, ahí está. Y teniendo esto, ya puedo hallar del azufre. ¿Por qué? Porque yo sé que al final toda la suma me va a dar 0 y voy a comprobarlo. Para hacer el cálculo, ustedes rápidamente pueden hacer algo que yo he hecho más rápido. El estado de oxidación por el subíndice. Estado de oxidación por el subíndice más el estado de oxidación por el subíndice. Y así me va a dar 0, ¿ya? Es un producto de estos dos más el producto de estos dos más así. 1 por 2 me da 2. Sí, la tabla del 2. X por 1 porque hay un azul. X vale 6, creo. Ah, crees bien, crees bien. Sigo, ¿ya? -2 por 4, en la tabla del 4, -8 sale. Y al final todo debe dar 0. Como muy bien por allí, a ver si... Che, muy bien. Ah, después me avisan para marcar la asistencia que ya le había puesto falta. Luego el X, despejamos, el -8 pasa ya como 8 y el 2 positivo pasa al otro lado con -2 y te queda 8 menos 2. 6, no positivo, como lo dijo Che. Ya está.
Miren cómo puedo determinar el estado de oxidación solamente sabiendo de dos elementos químicos, que son el hidrógeno, la H, y el oxígeno, la O. Sabiendo estos dos, yo ya sé ya el elemento, tercer elemento químico, ¿cuál va a ser? Ese estado de oxidación. Y para eso, recuerden, siempre es importante y siempre les digo aprenderse el estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, de estos dos. No es mucho pedir que se aprendan de los dos. De repente sí. Muy bien. A partir de esto, analizamos una cuarta regla. Bueno, vamos a hacer 5 reglas. La cuarta regla va a decir que vamos a determinar el estado de oxidación de ciertos elementos que van a ser conocidos por el grupo en la tabla periódica donde se encuentra. Por ejemplo, si me dicen un elemento químico está en el grupo 1A, ¿cuál es su estado de oxidación? Solamente tiene un el estado de oxidación. Si está en el grupo 1A, va a ser más 1. Y es fácil, si está en el 1A, 1, más 1. ¿Qué sucede si el elemento químico está, a ver, ahí está, está en el estado de oxidación del elemento que está en el grupo 2A? ¿Cuál creen que sea? Más 2. Más 2, muy bien, ahí está, ¿ves? Entonces no es difícil, ¿no? Si sabes el grupo, si está en el grupo 1A, más 1. Si está en el grupo 2A, más 2. Si está en el grupo 3A, a ver, vamos a hacer Más 3. más 3, ¿no es cierto? Muy bien, pero ahí vamos a ver ciertos casos. Vamos a hacer todos en todo caso para que ustedes ya tengan la referencia aquí marcada. Estoy copiando. Ajá, por ahí, muy bien, lo dijeron. El estado de oxidación cuando el elemento pertenece al grupo 3A será más 3. Pero, como ya 3 ya es un número elevado, ya digamos, es un poco ya más grandecito, entonces van a haber dos estados de oxidación. Va a ser el más 3 porque está en el grupo 3, y luego le resto 2, más 3 y más 1. ¿Qué sucede si el elemento químico está en el grupo ahora ya no 3, sino en el grupo 4A? Su Más estado de... 2, más 3, Ajá, más 3, más 4, más ajá. 5. Ya te pasaste ya. 5 ya no. Si está en el 4A, será más 4. Ahí sí estaba bien. Muy bien, Chumes. Más 4. Y de ahí del 4 le resto 2. Siempre le vas a restar 2. Al 4 le restas 2 y te queda más 2, ¿no es cierto? Ahora, igualito vas a hacer para cuando el elemento químico pertenece al grupo 5A. Ahora Más 2, más 3, más ya, 5. eso, muy bien, Chumes, exacto. Si está en el grupo 5A, su estado de oxidación será el mismo grupo, es decir, el mismo número, el más 5, y luego le resto 2, más 3, y luego le resto 2, más 1. Entonces yo voy a ir designando estado de oxidación dependiendo del grupo donde se encuentre y le voy restando 2, 2 hasta que llegue o a 1 o a 2. Si llegué a 2, ya lo dejo. Si le llego a 1, ya ahí acabó. Y así podemos ir intentando y ustedes me pueden ir participando cuál sería su estado de oxidación del elemento que pertenece al grupo 6A. Más 6, Ajá, sí, más 4 y más 6, 2. 4, 2. 6. Muy bien, muy bien. Por allí, correcto. Entonces, si está en el 6A, más 6 le resto, más 4 le resto y más 2. Muy bien, correcto. Y el último ya, de repente esto ya lo hubiese dejado ya como, como deducible, pero igual como queda un solo grupo, lo vamos a completar. Si está en el 7A el elemento, 7, 5, 3, 1. muy bien, si es restando 2 en 2, 2 más Eso 7. puede llegar a 0. No, el 0 sería cuando el elemento está solo. Cuando está solito el elemento sin acompañante, ahí se 0. Pero en este caso no. Si ya estamos estableciendo a los elementos dentro de un compuesto ya, así como el oxígeno y el hidrógeno acá está dentro de un compuesto. Ahí establecemos los estados de oxidación que estamos determinando. Por ejemplo, miren, profesor, ¿cómo lo aplicamos, no? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo vemos eso? Pues mira acá, este es el ácido sulfúrico, les había mencionado. ¿Y qué sucede en el ácido sulfúrico? El azufre era lo que vamos a determinar, porque sé del oxígeno menos 2, sé del hidrógeno que es más 1, pero ¿y la del azufre cuánto será? Por eso se tiene esto.
Esta tendencia es más o menos como saber, como aproximarnos al valor real. El azufre está en el grupo 6A. Y como está en el grupo 6A, yo me espero tener como respuesta más 6, más 4 o más 2. Y mira, justo salió el más 6. Salió el más grande. Entonces, esta cuarta regla como que te da un parámetro, una ampliación un poco aproximada al valor real que te va a dar, a tu resultado final que te va a dar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta acá? Y los que están en el grupo 13, así, 14. Eh, Solo es el grupo 8. Solo ahí está el grupo 8. Y los del grupo 8A son los gases nobles. Y los gases nobles no reaccionan, es decir, no forman compuestos. Y si no forman compuestos, su estado de oxidación va a ser cero porque van a estar solitos. Por eso solamente contaba hasta el 7A. ¿Ya? Solo hay 8 grupos en el A. Y solamente vamos a estar probando con elementos del grupo 8A. Si por ahí nos dan del grupo B, yo les voy a dar el estado de oxidación porque no es conocido. Yo les voy a decir, el estado de oxidación de este elemento que está en el grupo B es tanto, porque no es necesario ustedes aprender. Pero en el grupo B, sus estados, ¿vale? ¿Te ¿De cuál? preguntan o no? Del grupo B, ¿te preguntan o no? Yo no les voy a preguntar, ¿no? De repente más adelante, ya cuando estén en quinto, ahí sí se van a ver algunos, no todos, algunos elementos químicos del grupo B. Pero no es ahora, ahora solamente vamos a hablar del grupo A. Del grupo A se les va a pedir. Entonces ya saben, si el elemento está en el grupo 1A, más 1. Si está en el grupo 2A, más 2. Si está en el grupo 3A, ahí sí, más 3 y más 1. 4A, más 4 y más 2. 5A, más 5, más 3 y más 1. 6A, más 6, más 4, más 2. 7A, más 7, más 5, más 3 y más 1. El 7 tiene bastantes, tiene 4 estados de oxidación. Bien, y para hacer ya, para ya acabar con toda la teoría, con esto se acaba la teoría, es ¿qué sucede si determino el estado de oxidación de un ion? ¿Qué es un ion? Es una especie con carga. Entonces ya viene asociado a una estructura de varios elementos y arriba veo un símbolo, más 2, un menos 1, esa es la carga. Ese es un ion. Entonces, ¿a qué es igual la sumatoria de estados de oxidaciones? Antes era cero, porque no había ninguna carga. Pero ahora que el ion viene con carga, ahora sí, la sumatoria de estados de oxidación es igual a la carga. No se preocupen, vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan esto. Un ion conocido. A ver. Vamos a primero a ver si cumple, si al final da la carga. Vamos a tener al ion hidroxilo. Ahí está, el OH. Todo el OH, su carga va a ser 1 menos. Muchas veces se ve las estructuras de los alimentos y se dice, este alimento te va a hacer mal. Este compuesto que usas como tinte te hace mal. Y uno dice, pero ¿por qué me hace mal? ¿Quién, quién ha investigado para decir que me hace mal? ¿O qué sustancia es la que se desprende o de todo esto es lo que me hace mal? Ahí justamente estamos nosotros los químicos para determinar qué es el compuesto es el que verdaderamente nos hace mal. En el caso del OH1 menos, por más que pues casi siempre te comento cosas negativas de los compuestos, no siempre es así. Pero este OH sí, otra vez, es un radical muy reactivo, es el dañino. Entonces cuando dice, este producto te va a hacer mal a la piel, es por el grupo OH, de repente sí es un protector solar, te está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el grupo OH es muy reactivo y este es un radical que perjudica a nuestra salud. Ya se llama ion hidroxilo. Es solamente para que un poco que conozcas a este ion. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos visto arriba? Que ya tiene carga, él viene con carga, viene con un más menos algo, en este caso menos uno. Vamos a ver los estados de oxidación y para eso se les va a pedir, a ver, ¿quién está desactivado su cámara? Ajá. Laisa, Ulloa, buenos días. ¿Te acuerdas, Laisa, cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Del oxígeno, estaba en la regla 2. Ahí está, ahí se ve, el oxígeno.
¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? O sevillano, a ver, le ayuda. A ver, por acá, por el chat. Ah, muy bien, César siempre ayudando a sus compañeros. El del oxígeno es -2, ¿no? Y la del hidrógeno, acá está, +1. Entonces voy a ir conociendo, voy a ir colocando de los elementos que yo conozco. La del oxígeno vale -2. Y voy sumando. La suma me tiene que dar ¿cuánto? A ver, vamos a ver. -2. La del hidrógeno, como solo hay un hidrógeno, un +1. Y si tengo -2 +1, ¿cuánto me dará esa suma? Tengo -2 +1, -1. -1, ¿no? Y mira que coincide, ese valor coincide con el valor de la carga. Entonces, desde ahora, cada vez que yo quiera determinar el estado de oxidación de algún elemento, La carga no sería -1 en vez de 1 menos. es lo mismo. Ya, lo que sucede es que en los libros a veces ponen -1, a veces ponen 1 menos. Por eso es que yo poco que lo trabajo como ambos, ya, para que lo vean igual. En este caso, en algunos aparece 1 menos, en otros -1. Es lo mismo para nosotros, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro ejercicio antes que nos vayamos. Todavía no se vayan. Un último ejercicio. A ver, vamos a hablar del NO3. El NO... No, otro. Porque ya este también va a ser a la -1. Ahora vamos a hablar de... Carbono. Bueno, el mercurio viene ya con su estado de oxidación, ¿no? Pero vamos a hablar de un compuesto. De un ion, pero con varios elementos. Por ejemplo, este tiene carbono y oxígeno. Y este tiene estado de oxidación -2 o 2 menos. Ahora, determinamos el estado de oxidación, ¿sabes de quién? Del oxígeno no, porque ya sé cuánto vale. Del carbono. Entonces, del carbono le voy a poner X porque no sé. Sé que está en el 4A, ya sé más. +2. Ajá. Ah, ya, vamos a determinarlo, ¿ya? Del oxígeno, a ver, me ayudan del oxígeno. ¿Cuánto vale del oxígeno? -2. -2, muy bien. Muy bien, entonces lo voy colocando del oxígeno que lo sabe, o al menos su compañero lo sabe, que vale -2. Y al final yo sé que la sumatoria me va a dar la carga, que es -2. Entonces yo espero que al final me dé -2. A ver, vamos a ver. El carbono, como hay 1, pues pongo X por 1, X. El oxígeno es -2. Pero hay 3, mira. Sería -2, -2, -2. Es decir, -2 por 3. La tabla del 3. -2 por 3. Bueno, de ahí lo verifican. Ahí hay una tabla donde tienen números. Y tienes del 1 al 12 para multiplicar. 2 por 3 es 6. ¿Ya? 6. Ajá. Bueno, -6, ¿no es cierto? Muy bien, César. Y al final, la suma de estados de oxidaciones cuando es un ion es igual a la carga. Es decir, ya no es 0, sino ahora es -2. Y con ello... X vale 4. Exacto, muy bien, che. -6 pasa al otro lado y tiene +6, -2, 6 menos 2, 6, le quito 2, Signo 4. del mayor. Y era el mayor, ¿no? Otra vez nos salió el mayor. No siempre sale el mayor, pero en este caso, No, el signo. No lleva el signo del mayor. sí. En este caso, el +6 pasa al otro lado, perdón, el -6 pasa al otro lado como +6 y el -2 se queda aquí. Cuando nosotros teníamos de signos opuestos, diferentes, se resta, ¿no? Y se queda, como dice su compañero, se queda el signo del mayor. El mayor es el 6. 6 menos 2, 4. Ahí quedó. Y así lo determinamos. Y así me hacen preguntas. ¿Alguien tiene dudas? Antes de ver el repaso. De eso va a consistir entonces el día de hoy, muchachos. Vamos a determinar los estados de oxidación. No, no se copia, eso ya lo tienen en su libro. ¿Ya? Solamente lo pongo aquí para que ustedes tengan el... Tenemos menos de un minuto. Sí, ya acabé con la teoría, no se preocupe. Ok. Ok, muy Grupo bien. B. Ahora, tenemos, si el elemento está solo, su estado de oxidación 0. Del hidrógeno +1, del oxígeno -2. De todo un compuesto, 0. Y al final del ion. El ion, la sumatoria de estado de oxidaciones, es igual a la carga. Todo esto lo vamos a aplicar, lo vamos a entender mejor en los ejercicios del siguiente bloque.